cristiana y otros hermanos al lado de ustedes que le están ayudando y alentando. Y ahí es donde el Señor va dando crecimiento y desde ahí es donde el Señor usa a la iglesia para impactar este mundo. Así que lo que está pasando esta mañana es más importante que lo que pasó ayer acá durante todo el día. Es más importante, no porque en esencia hagamos algo distinto, estamos predicando, en un sentido estamos haciendo algo similar, pero es más importante por el lugar que Dios le dio a la iglesia local. La iglesia local es la esperanza de este mundo y entonces estoy muy contento de estar acá, muy emocionado también de ver cómo el Señor está dando crecimiento y madurez a la iglesia. Ayer fue hermoso ver a todos los que estaban sirviendo ahí. La verdad es que fui bendecido por su ministerio, ver el esfuerzo, muchos que pasaron sin dormir toda la noche cocinando y preparando cosas y ver el corazón, la actitud, el amor, la disposición, fue muy especial para mí. Bueno, como Samuel les dijo, nuestra iglesia les ama, oramos siempre por ustedes, compartimos motivos de oración frecuentemente ahí en la iglesia y bueno, estamos orando por personas, por cosas muy específicas que nos cuentan desde acá, así que estamos siempre conectados, les seguimos el ritmo, estamos ahí escuchando siempre y atentos a todo lo que está pasando acá. Y bueno, contentos también de lo que Dios está haciendo en Perú. Ayer fue lindo ver a los hombres que ya conocemos, que hemos visto por años, y escucharles hablar sobre el ministerio, sentarnos y escucharles hablar sobre sus iglesias, las cosas que Dios está haciendo ahí, y ver cómo van creciendo en convicciones, ver cómo van creciendo en el servicio al Señor también. Y bueno, estamos orando que el Señor haga cosas aún mayores en los años que vienen por delante. No que el grupo crezca, sino que el Señor traiga más salud a las iglesias, ¿no? Y más firmeza para que su nombre sea glorificado ahí en las iglesias. No sé si ustedes están de acuerdo con esto que estoy pensando, pero cuando recorro y miro lo que pasa en el mundo evangélico, veo que hay bastante confusión en cuanto a cómo se debe ver la vida cristiana. A veces las personas se han acostumbrado a una tradición y asisten a la reunión, escuchan la enseñanza y hablan con lenguaje cristiano, han cambiado algunas cosas de su vida y entonces se han amoldado y desde afuera, bueno, se ven como cristianos. Entonces una persona suele pensar esto: si yo asisto a las actividades cristianas y me veo como cristiano, entonces soy un buen cristiano. Y cuando uno mira las escrituras, uno se encuentra con algo muy distinto. No sé si les está pasando cuando están estudiando el libro de los Hechos, pensar cómo es que esa iglesia era tan vibrante en esa época, al principio de la historia. Tanto amor, tanta pasión por la obra. ¿Qué pasa hoy, ¿no es cierto?, en el mundo cristiano? Y creo que la iglesia necesita recuperar una visión clara de cómo se ve la vida cristiana auténtica. Y el mejor maestro que tenemos para definir cómo se ve la vida cristiana auténtica es a Cristo mismo. Y vamos a ir a un pasaje esta mañana en Mateo. Sé que ya estudiaron Mateo y ya el jueves hablé de Mateo, pero en la iglesia venimos atrasados, venimos atrás de ustedes. Ustedes nos van llevando de la delantera. Capaz que después de Mateo nos pasamos a Hechos también. Pero en Mateo capítulo 5 tenemos el Sermón del Monte. Y este es uno de los discursos más famosos de toda la Biblia. Tal vez has escuchado hablar del Sermón del Monte, los de la iglesia acá lo escucharon predicar por varias semanas seguramente. Y en este sermón encontramos un cuadro de cómo se ve un verdadero seguidor de Cristo. Cuando Cristo predicó este sermón, ya hacía más de un año que él estaba viajando por todos los pueblos predicando el evangelio del reino y diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, haciendo señales y milagros, y había creado mucha conmoción. Y había multitudes que venían a Jesús a escucharlo porque creían que él podría ser el Mesías, el Salvador. Pero la gente en ese tiempo tenía una idea muy distorsionada de cómo se iba a ver el Mesías.
Así que Jesús, mientras les va predicando, una de las cosas que quiere hacer es explicarles cómo se ve su reino. Y lo que tenemos acá en el Sermón del Monte es un resumen de todo lo que Jesús enseñó en cuanto al reino. En una predicación, ahí en la playa, en el mar de Galilea, Jesús se va a sentar en un cerro al lado del mar. Jesús se va a sentar y él va a enseñar sobre el reino de los cielos. Y él va a explicar que el reino de los cielos no es lo que la gente de ese tiempo pensaba. No es un cambio social o político, no es solamente que Dios va a cambiar su situación y va a mejorar su condición. El reino de los cielos tiene que ver con un cambio del corazón. Y ese cambio del corazón iba a transformar toda la vida de las personas. Y el cambio de la vida de estas personas iba a ser el camino por el que Dios iba a traer un cambio universal, estableciendo un reino que no se basa en solamente reglas, sino que nace de corazones transformados. Así que Jesús va a hablar en el Sermón del Monte de la justicia del reino, de cómo se ve el carácter de un seguidor de Cristo. Y lo que vas a ver en este libro, en este sermón, es que él va a decir que la justicia del reino es una justicia que es mucho más grande que la que los religiosos de esa época o de cualquier época conocían. Es una justicia que no es solamente apariencia. La justicia del reino no es solamente fingir, no es solamente cumplir con actividades religiosas. La justicia del reino es un corazón que ama a Dios, que ama a otros, que quiere vivir una vida de santidad y que entonces va a vivir día a día una vida de victoria sobre el pecado. Y cuando vence el pecado, esta persona va a poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Así que este es el tema general de todo el sermón. Y yo quiero que estudiemos solo un versículo al principio de la predicación. Vamos a estudiar el versículo 6. Todo el Sermón del Monte comienza con lo que conocemos como las bienaventuranzas. En estos primeros versículos, Jesús va a explicar que ser parte del reino de Dios no es solamente afiliarte a este sistema, no es solamente cambiar algunas costumbres. Ser parte del reino de Dios es un cambio interno, es un cambio del corazón, es un cambio de la inclinación del corazón. Y Jesús va a describir en estas bienaventuranzas cómo se ve el corazón de una persona que ha entendido el Evangelio y que ha abrazado a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y Jesús nos va a hacer como una radiografía para que veamos lo que pasa adentro. No solamente la conducta de esta persona, sino lo que hay en el corazón de esta persona, que después va a cambiar toda su conducta. Antes de leer el versículo 6, déjame guiarte cómo llegamos ahí. Jesús ya arrancó en el versículo 3 con esta bienaventuranza. Vamos a leer del 3 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ahora el que vamos a estudiar esta mañana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús va a hablar de la bienaventuranza, la felicidad más grande de este mundo, y esto tiene que ver con ser parte de su reino. Ahora vamos a estudiarlo con más detalle, pero él va a decir que los discípulos verdaderos muestran estas cualidades, y estas cualidades van siguiendo como un orden lógico. Déjame mostrártelo. Lo primero que va a decir en el versículo 3 es que los que son súper felices, los que van a disfrutar de todos los beneficios del reino de Dios, son los pobres en espíritu. Algo que nadie esperaba escuchar. Porque todos los que se acercan a Dios en el mundo entero, se acercan tratando de demostrar que ellos son dignos de Dios. Entonces, todas las religiones del mundo están basadas en un sistema de reglas. Y te dicen, si vos cumplís todas estas reglas, Dios te va a dejar entrar a su reino.
No sé si alguna vez le abriste la puerta a un testigo de Jehová que te está hablando del reino de Dios y vos le empezás a preguntar, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser parte del reino de Dios? Y al final de una larga conversación van a llegar a este punto. Hay una organización que Dios eligió, que tiene su base allá en Brooklyn, que es la Torre del Vigío, la Atalaya, y esa organización de los testigos de Jehová es la que nos enseña lo que Dios quiere que hagamos. Así que vos tenés que obedecer todo lo que ellos te dicen. Parte de lo que tenés que hacer es lo que nosotros estamos haciendo, te dirían, salir a predicar. Y tenés que cumplir una cierta cantidad de horas para poder dar a la medida de la expectativa. Y además tenés que cumplir todos estos requisitos. Entonces, igual que todas las demás religiones del mundo, hay un sistema de reglas que vos tenés que cumplir que van a hacer que vos seas digno del cielo. Ellos no creen en el cielo. Dignos del reino, digno de heredar la tierra, ¿no? Ahora Jesús está rompiendo con todo ese sistema y está diciendo, no, no. El reino de Dios, el único reino verdadero, para poder entrar a este reino, tenés que estar en la total bancarrota espiritual. No tenés que llegar creyendo de que vos podés dar a la medida y cumplir con las expectativas de Dios, sino que tenés que verte como un mendigo. Una persona que no puede aportar nada, no puede ofrecer nada, sino que necesita recibir de Dios todo para poder disfrutar de ese reino. Entonces uno no llega a Cristo con sus fuerzas o en sus méritos, sino viene como un mendigo, un pobre, alguien que no tiene nada. Y viene a Cristo esperando que Cristo le dé, por gracia, su justicia. Entonces, solo los pobres van a heredar el reino. Después agrega otra cosa, bienaventurados los que lloran. O sea, si vos no te ves pobre, nunca vas a disfrutar de las bendiciones de Dios. Nunca vas a disfrutar del reino de Dios. Lo segundo, este hombre que se ve pobre, totalmente necesitado, ve algo más en su alma. ¿Saben lo que ve? Ve el pecado. No solamente se da cuenta que no puede dar nada, sino que se da cuenta de su culpabilidad espiritual. Él ve, yo merezco la ira de Dios. Él se duele por su pecado y piensa, ¿cómo puedo rebelarme contra Dios como lo he hecho? Así que ¿saben lo que hace esta persona? Llora. Llora por su pecado. Se quebranta emocionalmente. Ahora, las lágrimas nunca salvaron a nadie, pero las personas que se dan cuenta su condición delante de Dios y se ven perdidas y pecadoras, ¿saben lo que hacen? Lloran, se quebrantan. Vos no podés verte delante de un Dios santo y ver cómo le has ofendido a Él y ser indiferente a eso. Si vos sos indiferente es porque no entendés todavía lo grave de tu pecado o lo santo que Dios es. Pero los que sí lo entienden, ¿saben lo que hacen? Lloran. Y por eso Jesús dice, súper felices los que lloran. No es que están felices en ese momento, pero Jesús dice, estas son las personas que van a acceder a todas las bendiciones del reino, los que vieron su condición y lloran. Los que no lloran por su pecado, ellos no son bienaventurados, porque ellos todavía están esclavos del pecado y yendo a la condenación eterna. Pero súper felices los que lloran. Entonces tenés la persona que se ve en la miseria, en la bancarrota espiritual, se da cuenta de su culpa. Tercero, él va a decir, bienaventurados los mansos. Conocen la palabra manso, ¿no? Usamos esta palabra, por ejemplo, para hablar de un animal que es domesticado, ¿no? Un caballo, imaginemos. Decimos, este caballo es mansito. ¿Qué significa? Significa que puedes sentar a tu niñito de 5 años arriba, le das las riendas y el caballito sale caminando. No va a empezar a dar vuelta, ¿no es cierto? No va a correr. Él va a responder a las órdenes de su jinete. Aunque sepa poco de caballos, el que va arriba solamente tiene que mover un poquito las sogas y el caballo va a responder. Tira un poquito para atrás y él frena. Y le da riendas y avanza. Este caballo es manso. ¿Qué significa manso? Su voluntad ha sido quebrada. Y ahora él se rinde completamente al que le dirige. No es salvaje. No hace lo que quiere este caballo. Está domado. ¿Saben quiénes son los felices en esta vida? Son los que han sido domados. Son los que tienen una voluntad que ha sido quebrada. No son salvajes, sino que se someten completamente a las directivas
de alguien que ahora ellos reconocen como su amo indiscutido. Y solo hace falta una mínima insinuación para que ellos obedezcan inmediatamente. Porque esta vida ya no es una vida de independencia y de rebeldía, ahora es una vida mansa, una vida humilde, una vida sujeta. Fíjate que Jesús está hablando de lo que pasa en el corazón. ¿Sabes que hay personas que pueden asistir toda la vida a una iglesia sin nunca haber tenido esto en su corazón? Ellos no tienen problema en escuchar la palabra, pero cuando salen, siguen haciendo lo que quieren. Ellos negocian con Dios. No han sido domados todavía por Dios. No muestran una disposición de ser gobernados por Él. No ven a Cristo como el Señor de su vida. Muchos nunca han llorado por su pecado. Solamente vienen a la iglesia para mostrar lo buenos que son. Pero no se han visto perdidos aún. No se ven todavía necesitados de gracia. Entonces Jesús está explicando que ser parte de su reino requiere un milagro, una obra que Dios va a hacer en el corazón que va a cambiar la dirección de una vida que es rebelde, que es pecadora, que quiere hacer todo lo que a él le parece, pero va a ser transformada para que se vuelva en un ciudadano del reino que tiene estas características. Y ahora viene la cuarta, que es la que quiero que hablemos, cuando él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué caracteriza al reino de Dios? Lo caracteriza la justicia, el deseo por la justicia. Así que quiero ver en estas pocas palabras cómo Jesús describe lo que está pasando en el corazón entonces de un verdadero hijo de Dios. Y esto te va a servir para dos cosas. Primero, te va a servir para que vos te evalúes y pienses, ¿soy yo un hijo de Dios o no? ¿Soy yo un ciudadano del reino o no? Porque no te estoy preguntando si te bautizaste, no te estoy preguntando si asistías a la iglesia, eso no importa. Lo que importa ahora es qué hay en tu corazón, se ven estas marcas en tu vida. Porque si no están, entonces vos todavía no has sido bendecido con la salvación. No sos uno de los bienaventurados. Entonces, esta explicación te va a servir para evaluarte. Y te va a servir para una segunda razón por la que quiero predicar esto, es para que vos pienses si es que yo soy un ciudadano del reino y si deseo la justicia, vuelvas a recordar cómo se vive de la manera en la que Cristo está hablando acá. Porque los creyentes también a veces pierden de vista el objetivo real de esta vida. Y en vez de buscar lo que Dios quiere que busquemos, nos distraemos y empezamos a buscar otras cosas. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que un verdadero hijo de Dios hace su ambición más grande en esta vida el alcanzar la justicia práctica, o podríamos llamarlo la santidad completa. Una vida que agrade a Dios en todas las áreas. Y vamos a ver si eso es lo que te caracteriza a vos también. Si vos estás buscando la justicia como una persona que está muriendo de hambre busca la comida. Así que arranquemos con esta primer palabrita. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Acá la palabra bienaventurada es una palabra que se refiere a una vida completamente llena, satisfecha y feliz, podríamos decir. Pero la palabra feliz en realidad no transmite todo lo que significa el término bienaventurado. Porque la felicidad de este mundo tiene que ver con circunstancias muy pasajeras, ¿no es cierto? Muy efímeras. Cuando hablamos de la bienaventuranza, se refiere a una persona que tiene todo el favor de Dios. Y por lo tanto su vida está completa, está satisfecha, no le falta nada. Y entonces, más allá de cualquier circunstancia que pase alrededor, esta persona tiene un gozo permanente, estable, profundo. Y esta persona, todo lo que pasa en su vida es para el bien. Entonces, él no está preocupado, atemorizado, él no está especulando, él está confiado, seguro, porque Dios mira su vida con agrado. El rostro de Dios brilla sobre la vida de esta persona. Esta persona es súper feliz. Por eso a veces la palabra bienaventurado se le usa esta traducción, súper feliz. Porque es más que feliz.
Es la vida, es la vida ideal, es la vida completa, satisfecha, llena del favor de Dios. ¿Está mal querer ser feliz en esta vida? Bueno, claro que no. O sea, Dios es un Dios bueno. Él es el que nos da buenas cosas y su deseo es llenarnos de su favor. Es que seamos felices. Él quiere que seamos bienaventurados. Pero hay un problema con cómo la gente allá afuera entiende la felicidad. El mundo está atrás de la felicidad y busca la felicidad con todas sus fuerzas. A donde sea que la pueda encontrar, ¿no? Si es en el dinero, entonces, ¿cómo podemos ganar dinero? Si es en las relaciones, entonces, ¿cuál va a ser la relación ideal? Si es en el deporte, si es en la fama, en la influencia, ¿dónde está la felicidad? Y la gente la busca con toda su fuerza a la felicidad. Pero hay un problema con esto. La verdadera felicidad no se alcanza buscándola. ¿Sí? La verdadera felicidad es el resultado de buscar otra cosa. Y en la medida en que vos busques esta otra cosa de la que vamos a hablar acá, la felicidad va a invadir tu vida como el resultado de haber alcanzado esto. Déjame sacarte el misterio. ¿Qué es eso que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es una relación con Dios real, vibrante, profunda. Una relación con Dios sin obstáculos. Para vivir esa relación con Dios, yo necesito ser libre del pecado que estorba mi relación con Dios. Entonces, en la medida que yo soy libre del pecado y puedo vivir una comunión ininterrumpida con Dios, la felicidad me va a seguir. Es como dice el Salmo 23, tan conocido, ¿no? ¿Se acuerdan que David dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. Él entendió el secreto de la vida. El secreto de la vida no es correr atrás de lo que este mundo te ofrece y te promete que te va a hacer feliz. El secreto de esta vida es vivir una relación correcta con Dios. Es poner a Dios en donde Dios debe estar en mi vida. Es ver a Dios como el centro de mi vida. Es buscarlo a Dios apasionadamente. Y de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto. Él es el que hace feliz a las personas. Así que son sumamente felices los que sus corazones han sido cambiados y ahora en vez de buscar la felicidad como algo egoísta, buscan a Dios y reciben de Dios todos sus beneficios. Esta es la bienaventuranza de la que está hablando acá. El problema con el mundo es que el mundo quiere ser feliz, pero no quiere a Dios. Y eso es una contradicción. Eso nunca va a pasar. El mundo quiere ser feliz, pero busca la felicidad en el pecado, que rompe la felicidad, destruye cualquier esperanza de disfrutar de todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, elegir a Dios no es elegir la vida del masoquista, ¿no? Elegir a Dios es ir en la dirección que va a traer verdadera satisfacción, que es lo que Dios da, solo Él da, de Él viene, todo bien, no hay bien fuera de Dios. Así que arranca Jesús hablando de esta bienaventuranza. ¿Quiénes son los superfelices? Y como en todas estas bienaventuranzas, Jesús rompe con las expectativas de la gente. Porque acaba de decir, bienaventurados, superfelices, los que tienen hambre y sed. O sea, uno diría, no, es súper feliz el que tiene todo, ¿no? Al que no le falta nada. Y Jesús dice, no, los felices son los que desean con fervor, con pasión, con una carga intensa, algo. Todavía no quiero llegar a qué es lo que desean, sino que pienses un poquito en esta idea de desear. La palabrita que Jesús usa acá, tener hambre y sed, no es simplemente lo que te está pasando ahora.
Tal vez ahora tenés hambre. Ya es tarde, ¿no? Pensás en un ratito viene la comida y te estás imaginando ya lo que trajeron los hermanos y estás pensando cuándo va a terminar el predicador. Hay hambre. Pero el hambre, desayunaste hace un rato, así que es simplemente un deseo. Pero hambre acá no se refiere solo a eso. La palabrita esta que Jesús usa acá, el que tiene hambre, es la misma palabra que usa Mateo en el capítulo 4, versículo 2, cuando dice así: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si querés saber a qué se refiere el hambre de la que Jesús está hablando acá, ayuná 40 días y 40 noches para tener ese cuadro. Hambre acá se está refiriendo a desesperación. Estás a punto de morir. ¿Cuánto puede vivir una persona sin comer? No sé, el doctor, ¿qué piensa? No sé si es humanamente posible llegar a los 40 días o Dios hizo algo, o Jesús por un milagro de Dios pudo llegar hasta eso. Pero no sé, yo he ayunado, pero nunca muchos días, ¿sí? Después de unas horas empieza el hambre. Cuando termina un día, ya sentí la debilidad. Un día y medio, ¿no es cierto? Se vuelve algo que te cuesta no pensar en eso. Estás haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Pero sentís el estómago que se revuelve, el vacío, la debilidad física. Es como algo que está... Y yo me imagino si vos seguís y seguís y seguís, hay un momento que empezás a ser afectado, no sé, alucinaciones, empezás a todo tu cuerpo a afectarse por eso y estás a punto de morir de hambre. Acá la palabra que se está usando está hablando de esa intensidad de hambre. Si es una persona que está desesperada por esto, lo mismo cuando usa la expresión sed, está hablando de esta intensidad. Hay una necesidad. Claro, acá Jesús no está hablando de hambre y de comida y sed de agua. Él está hablando de otra necesidad que esta persona percibe. Tiene que ver con una necesidad del alma, una necesidad del corazón. El salmista en el Salmo 41, 1 y 2 usa también este cuadro. Mirá cuando dice así, es un versículo conocido: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El problema de este mundo es que tiene apetitos, pero no los correctos. Ellos buscan la felicidad, pero no desean a Dios de esta manera. Tal vez Dios lo ven como un complemento, pero no como algo sin lo cual no pueden vivir. No como el pensamiento que no pueden sacar de su cabeza. No como lo que están buscando desesperadamente y apasionadamente y dejan de lado cualquier cosa para tenerlo. El salmista sí, ¿no? Él decía: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así desea mi alma a Dios. Lo mismo el Salmo 63:1 dice: Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Él se ve así como un sediento a punto de morir y piensa en Dios y él desea lo que solo Dios puede dar. Así que Jesús se está refiriendo a esto. Lo que hace a un creyente, una persona, un creyente verdadero, la forma como se ve un verdadero hijo de Dios es por lo que está pasando en el alma de esta persona de forma continua. La palabra tiene hambre y sed se refiere a no un evento en la vida de esta persona, sino a una condición constante. Continuamente está esto en tu corazón. Y tal vez yo te animo a evaluar tu corazón esta mañana y preguntarte cuáles son las cosas que deseas apasionadamente. Aún cuando estábamos recién en la cena del Señor, escuchando la predicación, ¿a dónde fue tu mente? ¿Fue tu mente a tus actividades de esta semana? ¿A las cosas que estás pensando comprar? ¿A las cosas que te alegran, que estás logrando avanzar? ¿A tus proyectos? ¿Empezaste a calcular cosas? ¿Dónde están las cosas que realmente valorás? ¿Dónde está tu apetito real?
acá Jesús va a poner el foco en dónde está el apetito de los hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra justicia, acá, tiene que ver con una vida que se ajusta al estándar de Dios. ¿Sí? Pensar en justicia requiere que pensemos primero en Dios como el juez del mundo, como el que nos dio una ley y Él es una autoridad suprema. Todos estamos obligados a vivir de acuerdo a esta ley. Como hay una ley y todos estamos obligados a vivir de acuerdo a esa ley porque Dios gobierna, entonces cuando alguien camina de acuerdo a la ley de Dios se dice que él está viviendo en justicia. Y cuando rompe esa ley se le llamaría injusticia, injusto, ¿sí? Así que la vida del hombre no está librada a sus propios criterios. El hombre fue creado por Dios y Dios nos dio una ley, está en su palabra. Ahora, la realidad es que todos nacimos como rebeldes y no nacimos queriendo la justicia de Dios. Más bien, naturalmente en nuestro corazón lo que queremos es el pecado. Y buscamos en el pecado el placer que nos promete el pecado. Así que la justicia no parece algo muy atractivo. La gente piensa de justicia como algo que me va a quitar la diversión. Como las reglas de Dios y las leyes como si fuesen a ser lo peor que me podría pasar. ¿Cómo es que una persona desea ahora la justicia? Bueno, la justicia solo una persona lo va a desear por una obra sobrenatural que Dios hace en el corazón. Cuando Dios cambia el corazón y hace que esta persona ahora ame lo que antes rechazaba. Así que bienaventurados, súper felices los que aman la justicia. Ahora, yo te contaba al principio que hay personas que intentan ir a una religión para mostrar que aman la justicia, ¿no? Así que dicen, sí, yo no soy un pecador ahí perdido como todos los demás en mi barrio. Yo soy alguien que quiere agradar a Dios, así que voy a la iglesia y cumplo con todo lo que me piden ahí. Y soy un buen creyente. Preguntale a mi esposa si no, preguntale a mis hijos. Yo me esfuerzo por tener la justicia que Dios demanda. Hay un problema con esto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia para Dios. Cada vez que una persona está tratando de mostrar lo buena que es y esforzarse por agradar a Dios con su obediencia, Dios mira eso y para Dios es repugnante. No es que Dios dice, uy, qué bueno que te estás esforzando. Dios lo aborrece. Dios no lo puede soportar. Es un trapo de inmundicia para Dios. Vos decís, y entonces, ¿cómo una persona va a ser bienaventurada? Bueno, la justicia de la que está hablando Jesús no es la justicia de una persona que trata de obedecer y ganar el favor de Dios con su propia justicia, sino que es una persona que se da cuenta que es un pobre espiritual, no tiene nada que ofrecer a Dios, está lleno de pecado y por eso llora por su pecado, se rinde a Dios y ahora espera que Dios haga en él lo que él no puede hacer con sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que él espera que Dios haga? Que Dios le haga justo. Él desea ser justo, pero no puede. Él desea que su corazón ame la santidad, pero su corazón sigue amando el pecado. Él desea que Dios lo trate como un justo y le dé entrada a su reino, pero él está cargado de su pecado, entonces él es como un sediento en el medio del desierto. Él es como un hombre muriendo de hambre. Pero te digo esto, hay muchos que están muriendo de hambre, pero no el pan que Dios da. Hay muchos que están muriendo de sed, pero no tienen deseo de justicia. Entonces Jesús dice, súper felices los que tienen el deseo. Porque los que tienen el deseo son los que, más adelante va a decir, van a ser saciados. Son solo ellos. Cuando, ¿se acuerdan ahí en Apocalipsis?
termina el libro haciendo una invitación y dice, todos los que tienen sed, vengan y beban del agua de la vida gratuitamente. Hay una fuente que satisface. Hay una fuente que, como dijo Jesús, puede llenar el corazón. Como se lo dijo ahí en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, que le dijo, el que beba de este agua no va a tener sed jamás. Va a surgir de su interior una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero para poder tener acceso a ese agua, lo previo es tener sed. Tener sed. Y por eso Jesús dice, súper felices los que tienen sed. Súper felices los que se sienten desesperados por esto. Y como este hombre que se vio pobre, pecador, y ahora se rinde al Señor, él puede buscar esa justicia. Entonces, ¿qué significa desear la justicia? Lo que esta persona va a desear es una relación correcta con Dios. Eso significa desear la justicia. Desear la justicia también es desear ser considerado por Dios justo. Ser declarado por Dios justo. Y este es el corazón de todas las buenas noticias del Evangelio. El corazón de todas las buenas noticias del Evangelio es este. Miren ahí en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo ahí? Hubo alguien inocente que fue tratado como si fuese a hacer el pecado mismo en tu lugar, para que ahora Dios pueda tomar la justicia de ese justo y transferírtela a tu cuenta, para que vos tengas la justicia de Dios. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es el hombre que mira la cruz de Cristo y ve que Dios justifica a los pecadores que creen en el Evangelio y desean esa justicia que Dios da. La justicia que salva al pecador no es la justicia propia, sino que es la justicia de Cristo que se transfiere al pecador por medio de la fe. Y esto es desear la justicia. Pero ahí no termina desear la justicia. No es que yo digo, bueno, sí, yo quiero ser tratado como justo, pero no me pidas que deje de pecar. Yo quiero seguir pecando, pero quiero que Dios me trate como justo para poder entrar al cielo. No, el que tiene hambre y sed de justicia no solamente quiere que Dios lo declare justo, él quiere ser transformado para poder vivir la vida de un justo. El que tiene hambre y sed de justicia quiere que su vida sea librada del poder del pecado, sea librada de la práctica del pecado y que él pueda abandonar todo el pecado que odia para poder disfrutar de la justicia, que es lo que más desea. Y esta es la pregunta, ¿vos deseás la justicia de esta manera? ¿Vos deseás que Dios limpie todos los aspectos de tu vida para que vos puedas caminar en un camino de obediencia a Él en cada detalle? No en apariencia, no frente a la gente, sino en realidad, en tu corazón. Y el último, el deseo de justicia, tiene que ver con algo más. El pecador que viene a Cristo desea que Dios lo trate como justo, desea que Dios le ayude a vivir una vida justa, pero desea algo más. Desea que Dios le lleve hasta el punto en donde Él sea librado para siempre de toda posibilidad de pecar. Y Él sea justo de manera completa y eterna. A eso llamamos la glorificación. Cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, esto es su deseo más grande, que Cristo venga y que Él me lleve al cielo y toda la lucha con el pecado termine para siempre. Y ahora yo sea santo, sin ningún deseo pecaminoso, sin ninguna práctica pecaminosa. Así que el pecado es el dolor más grande del creyente. ¿Por qué? Porque la justicia es el deseo más grande. Desear la justicia es lo que el creyente más anhela. Podríamos pensar en un último concepto. Una persona que desea la justicia
no solamente la desea para sí mismo, desea la justicia en este mundo. Una persona que cree que la justicia es el tesoro más grande para su vida, él quiere que esto llegue a todos los rincones de este mundo. Así que yo creo que este concepto de desear la justicia también incluye desear que Dios llene este mundo de su justicia. Es una persona que le va a predicar a todos del Evangelio porque Él quiere ver a todos viviendo en justicia. Él quiere que el reino de Dios venga a la tierra como es también en el cielo. Así que esto caracteriza al Hijo de Dios. ¿Cómo se ve al Hijo de Dios? Se ve como una persona apasionada por la justicia, que la desea más que su propia vida, que la desea más que todo lo demás que este mundo puede ofrecer. Él lo que busca es la justicia. Yo te decía al principio, la verdadera felicidad no se logra buscándola, sino se logra buscando otra cosa, buscando a Dios, que da la verdadera felicidad. Y acá Jesús está describiendo el que está buscando a Dios como una persona que busca la justicia. Y al buscar la justicia, recibe todo lo demás. Tal vez en tu mente resuena un versículo muy conocido en Mateo 6:33, donde Jesús dijo así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas, o todas estas cosas, abarcarían todo lo demás que Dios da a los que le buscan a Él. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Lo que estuve describiendo hasta ahora. Es decir, Señor, yo valoro tu salvación más que todo en este mundo. Por lo tanto, estoy dispuesto a perder todo para tener a Cristo. No me importa más nada, solo quiero a Cristo. Él es mi mayor tesoro. Quiero la justicia que viene de Dios. Es decir, Señor, mi agenda está gobernada por esta prioridad, la justicia. Así que yo deseo la justicia más de lo que deseo una carrera universitaria, más de lo que deseo los logros económicos, más de lo que deseo cualquier relación. Yo deseo la justicia más que lo que valoro mi vida y la relación con todos los que me rodean. La justicia es mi prioridad. Y por eso todo lo demás va a venir como un resultado de mi búsqueda de la justicia, pero en nada se va a interponer en el camino de buscarla apasionadamente. Es la búsqueda de la santidad tu pasión más grande. Es a lo que le dedicas más tiempo. Es a donde van tus pensamientos. Es ese tu tesoro. Bueno, son súper felices los que buscan la justicia. Y son súper felices y termina la última palabra. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. En el griego, la palabra ellos está en una posición enfática. Tratando de decir entonces, porque ellos y solo ellos van a recibirla. Solo ellos van a ser saciados, van a estar satisfechos con lo que están buscando. Acá la palabra ser saciados tiene que ver con algo que otro hace, no que ellos hacen. Ellos no se van a saciar a sí mismos de justicia. La justicia no es el resultado de tu esfuerzo. La justicia no viene por todas las actividades espirituales que vos haces. La justicia es algo que Dios da por gracia. Pero Dios la da a aquellos que la desean apasionadamente. Entonces, buscar la justicia es nuestra responsabilidad. Darla es la de Dios. Dios es el que nos concede ser maduros. Dios es el que nos concede la victoria sobre el pecado. Dios es el que nos concede la gracia y la salvación. Tu responsabilidad es buscarla. ¿Sí? Entonces, bienaventurados los que desean, tienen hambre y sed, porque van a ser saciados. Ahí el Salmo 145:9 dice: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Alaben la misericordia de Jehová, dice el Salmo 107:8, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esta es la buena noticia del Evangelio.
Si vos te encontrás hoy en el desierto y vos ves tu vida agobiada por el pecado y vos has corrido atrás de todo lo que este mundo ofrece y escuchando la predicación, vos entendés esta mañana que Cristo es el único que puede saciar el alma. Vos entendés que has corrido en la dirección equivocada y ahora tenés que correr a Jesús y tenés que buscarlo a Él. Esta es la buena noticia. Si hoy mismo, en este mismo momento, vos te volvés hacia Dios y clamás como un hombre desesperado que está muriendo de hambre y grita: ayuda, auxilio, alguien que me escuche, deme algo de tomar. Si gritás de esa manera, esta es la promesa de Dios: vas a ser saciado. Hoy mismo, en este mismo momento, el Señor va a responder ese clamor, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10. Nadie que clame al Señor va a ver a un Dios con un rostro frío, indiferente, que cierra su corazón y le da la espalda. Todos los que clamen a Él van a ser saciados. ¿Qué vas a ser saciado? Vas a tener la salvación. Vas a ser perdonado de todos tus pecados. Vas a ser limpiado y ya no va a haber más condenación. Y ahora vas a tener la esperanza de la gloria eterna. También puedes pensarlo así. Si hoy, como creyente, ese hambre no terminó, porque el hambre y la sed de justicia sigue estando en todos los que son hijos de Dios. Vos decís, pero, espera, Mateo me está diciendo que si yo creo en Cristo y clamo a Él, voy a ser saciado. Sí, voy a ser saciado de la justicia posicional. Voy a ser declarado justo y no va a haber más condenación. Voy a ser un hijo de Dios. Pero el hambre y la sed de justicia no se van cuando vos te convertís. Sigue estando ahí. Así que vos te levantás cada mañana con el apetito de decir: Señor, este día límpiame aún más. Muéstrame más tu pecado. Y abrís tu Biblia y la estás leyendo. Y estás siendo confrontado con la palabra de Dios y convencido por el Espíritu Santo. Así que salís y empezás a luchar contra el pecado. Y al final de ese día vos decís: Señor, arranqué este día queriendo ser más santo y terminé este día viendo que tú respondiste esa oración. Pude tener victoria. Gracias, Señor. Pero cuando te vas a despertar al día siguiente, ¿sabés qué sentís? Hambre y sed de nuevo. Porque el hambre y la sed funcionan así en la vida espiritual. Vos tenés hambre y sed y Dios te sacia. Pero cuando Dios te sacia de justicia, Dios te revela más pecados, más profundos, más finos. Y entonces, ahora quiero ser librado de esos pecados. Y ahora tenés más hambre y sed. ¿Y qué pasa? Dios te da victoria y te satisface. Y de nuevo, más pecados. Dios usa ese hambre y sed de justicia para saciarte más y más y más y más, con más justicia. Y esa va a ser la vida de todo el creyente hasta el día final, en donde los que claman como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo se va a terminar esta batalla? ¿Cuándo voy a poder ser como Cristo? ¿Cuándo ya no voy a tener ningún mal pensamiento, ningún mal deseo? Un día, cuando llegue ese último aliento, vas a ser saciado. Por eso la muerte para el creyente no es la tragedia que le roba todo lo que él ama y a lo que se aferra, sino que es la transición a lo que él realmente busca. ¿Qué es lo que él busca? La justicia. Y este es el día donde llega. Ahora la justicia eterna, la justicia completa, una relación con Dios ininterrumpida por el pecado para siempre. Y entonces, esa es la promesa, va a ser saciado. Así que mi pregunta es, de nuevo, ¿de qué tenés hambre? ¿Qué es lo que te hace levantar cada mañana? Te levantás cada mañana con este pensamiento: Señor, hazme más justo. Quiero vivir una vida que te honra a ti. Enséñame, dame victoria sobre el pecado. Quiero madurar como creyente. Quiero vivir una vida que te lleve gloria a ti. Hazme más justo. Usa los medios que tienes que usar. Quítame lo que me quieras quitar. Dame lo que me quieras dar. Pero hazme más justo. No hay nada en esta vida que desee más que ser santo. Hazlo en mi vida. Ese es el pensamiento con el que te levantás cada mañana. Deberías hacerlo. Si este pensamiento no es así, tal vez esta mañana pueda ser el momento en que te das cuenta de que nunca hubo una conversión real. Que vos has estado viviendo una vida religiosa aún por años, desde niño tal vez.
pero tu corazón no muestra las marcas de un verdadero creyente. Y Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O tal vez vos decís, Matías, yo sé que esto es verdad en mi corazón, pero el pecado me ha engañado. Y yo le doy a mi corazón otras cosas. Y me levanto cada mañana pensando en los ídolos de mi corazón y no en la justicia que Dios me promete. Y esta mañana en esta predicación yo siento la convicción y quiero volver a anhelarla y a buscarla con toda mi pasión. Es la santidad la meta más grande de tu vida. Es la prioridad de tu vida. Si no es así, hoy hay que arrepentirse. Hay que confesárselo al Señor. Y hay que pedirle que en su gracia Él vuelva a avivar ese deseo en tu corazón. Porque el deseo viene antes de la satisfacción. ¿Está el deseo en tu corazón? Si no es así, busca al Señor. Señor, despierta ese deseo nuevamente en mi corazón. Ayúdame a buscarla apasionadamente. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este pasaje que una vez más trajo luz a nuestro corazón para que veamos cómo se ve una fe genuina, cómo se ve un hijo de Dios que está yendo en pos de la justicia que Cristo vino a ofrecer. Señor, ayúdanos a ser honestos en este momento con nuestro corazón para poder ver la condición del corazón y poder responder con fe y obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a abandonar cualquier pecado, cualquier ídolo que se ha metido en nuestra vida y que nos distrae de buscar con estas ansias la santidad. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y a despertar cada mañana con esta pasión y a responder con obediencia a ti. Obra, Señor, en esta iglesia y a través de esta iglesia, para que tu justicia pueda ser lo que este mundo vea reflejado en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por los líderes que has puesto también en esta iglesia, por Samuel, que enseña con claridad tu palabra. Gracias por cada hermano que está creciendo y está respondiendo al mensaje. Gracias por el fruto que estás dando. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino que has puesto delante nuestro, de buscar esa justicia que tú das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.